Hola, hola, soy Alexiana Lisa. Regina, de mi día a día. Y Aranza de Psicoaranza. Y nosotras somos Reír por no llorar. Friend, el día de hoy tenemos un tema que yo creo que muchos se van a identificar. La verdad es que muchas de nosotras nos identificamos, muchas diciendo 2 de 3, la neta. Pero vamos a hablar el día de hoy de la gente salvavidas. O sea, vamos a hablar como de este complejo que tenemos luego muchas personas, me incluyo yo, la verdad, que es esta parte como de querer salvar a otra persona constantemente, ayudar a otra persona constantemente, ¿no? El famoso tal vez como de yo lo voy a cambiar, yo te voy a ayudar, que yo creo que alude mucho también como al amor romántico, pero no siempre es querer salvar a alguien dentro de una relación. Muchas veces puede ser a un amigo, puede ser a un familiar, puede ser a un compañero. Esta cuestión como de decir, no te preocupes, casi que yo me hago cargo, yo te ayudo y yo te voy a sacar adelante. ¿Qué opinamos sobre eso? Yo también me identifico mucho con el tema. Justo antes de que empezáramos a grabar estábamos platicando como esta parte de qué tanto, y la realidad es que yo sí me considero una persona salvavidas. Esta parte en el sentido de tener que cuidar, salvar, proteger a una persona y de alguna manera creo que terminé perdiéndome a mí en el intento de salvar a otra persona. Se vuelve al final, bueno, yo lo sentí como este capitán que se hunde en el barco, que ni el barco se salva, ni el capitán se salva, pero ahí está. ¿Sabes? Como que yo siento que a mí dentro de esta parte salvavidas empecé a hundirme junto con la otra persona en el intento de sacarla adelante. Me encantó la referencia que usaste porque es una que yo lo uso con mis pacientes. Cuando una relación va mal, no necesariamente de pareja, pero cuando una relación que va mal, que yo les digo, tú ya viste que el barco se está hundiendo. Entonces tú tienes la decisión de decir, pues agarro yo un barquito y yo me bajo y yo me salvo, o tú decides decir, pues me bajo con el barco y me hundo con el barco, pero al final del día el barco se está hundiendo. Pero es esta necesidad o creencia, no quiero decir irracional, porque lo queremos volver racional, justamente de pensar, no, yo puedo hacer algo para que este barco no se hunda, yo puedo ayudarte, yo soy la persona casi que tiene este don ilustrado que va a hacer que tú estés bien. Hay una película de Timothée Chalamet y el de The Office, no me acuerdo cómo se llama, muchas personas la van a ubicar, que es justamente un papá con un hijo adicto. Y llega un momento en el que ya, Sí, o sea, el buenísimo, papá se me involucra encanta. y se involucra y se involucra, y gracias a eso es como la parte de codependencia, que dices, es que ya no, o sea, y creo que nosotros lo tenemos que entender también mucho como psicólogas, porque finalmente nuestro papel de alguna forma sería salvar a nuestro paciente. Hay pacientes, suena horrible, no sé si les ha pasado, pero que dices, es que igual y yo no soy la ayuda, o sea, igual y a este paciente de verdad yo ni siquiera lo voy a poder salvar, ¿no? Cuando debería de ser como nuestra labor. Entonces, muy bien, como decían, a veces sueltas a la otra persona o te ahogas con ella. Yo he tenido ese tipo de pacientes, yo he tenido el tipo de pacientes. A ver, yo personalmente creo que me rijo mucho por cuestiones éticas y yo sí he tenido esta parte donde yo digo, yo tengo que reconocer mis propios límites de qué tanto puedo ayudar a una persona Claro. o no. Entonces, por ejemplo, yo siempre hago como de 3 entrevistas porque yo quiero ver, ¿puedo yo ayudarte a ti? Somos un buen match, hacemos un buen rapport, pero sobre todo lo que tú me estás trayendo acá, que es ayuda que me buscaste, yo puedo ayudarte con ello y a mí me ha tocado, o sea, pocos, pero sí he tenido pacientes donde es como, ¿sabes qué? Yo creo que este no es el tipo de terapia que necesitas. Yo creo que necesitas esta y es reconocerlo y decir como de, güey, sí, pero lo cañón es que hay muchas personas allá afuera que justo no son psicólogos, pero que piensan esta parte de, no, yo puedo salvar a esta persona, yo Y puedo ¿saben cuidar qué? de esta persona. Creo que también una cosa muy importante de aquí es que tenemos como la creencia a veces de si se siente mal significa que no es lo correcto. Y soltar a una persona va a implicar muchísimo dolor. O sea, en este ejemplo de la película que estaba poniendo es este papá, imagínense el dolor de soltar a tu hijo, a tu propio hijo. Pero el problema es que de alguna forma tienes que hacerlo con tal de que ese dolor esté pasando. O el pensamiento de si lo suelto lo estoy abandonando. Sí, claro. O sea, sí. Porque qué tal si se hubiera cambiado también. Yo también me identifico ahorita que lo decías, Alexia, al principio, esta parte como de alguna manera romantizada. Yo sí me considero una enamorada del amor y ya, por suerte, lo he ido trabajando, pero yo sí tenía esta idea de no, es que si lo amo, voy a ayudar. Y al final de cuentas, no, yo creo que al final de cuentas el amor no necesariamente viene de salvar a la otra persona. Es que hay una parte donde yo creo, el amor no es incondicional. O sea, hay también. cuestiones donde sí, pero yo creo que debe de haber un punto donde si esa incondicionalidad te está matando, o sea, es un no, tipo, viendo ahora hace referencia a esa película. Yo ayer estaba viendo una peli con mi esposo que se llama como de Deeper Shallows, o no me acuerdo cómo era, de Julianne Moore y Sydney Sweeney. Cómo me reemputé con esa película porque era también una hija drogadicta que hace que su mamá, o sea, tire y se disponga de un cadáver que ella
mató. Y lo hace tal cual, diciendo, ay, es que mi mamá me quiere tanto que lo haría por mí. Y eso mete a la mamá en más broncas. Y te juro que yo vi una parte donde decía, es que entiendo, y yo siendo mamá, entiendo la parte incondicional de amor hacia tu hijo, pero hay una cuestión donde es, o sea, no, Y se hace un círculo vicioso, se hace un círculo vicioso de yo estoy sustentando de alguna forma tu conducta porque es mi esposo y es un alcohólico, pero después lo veo todo crudo en la mañana, entonces le hago sus chilaquiles porque pobrecito, o le miento a mi familia porque etcétera, etcétera, y de alguna forma eso incrementa la conducta. Ahorita que ya nos vamos a poner como a decir nuestras verdades, porque Regina ya nos prometió que iba a decir una verdad por ahí, y una cosa de la que nunca he hablado, porque es una cosa que por eso les digo la parte de dolor, porque a mí me duele, muchas personas no saben, pero yo tengo un hermano. O sea, muchas personas no lo saben porque yo no hablo de mi hermano. Sí. Y yo no le hablo a mi hermano, por otras razones que no lo voy a ventilar, evidentemente, pero muchos pacientes me dicen, es que no te duele. Y yo sí, es que me duele con todo mi corazón, es mi hermano, lo amo, de verdad lo amo. Pero hay una parte en la que yo decidí que la relación ya me estaba haciendo tanto daño que a pesar del dolor decidí terminar con esa relación. Entonces, esto es una cosa muy importante. Tenemos esta fantasía de en algún momento me va a dejar de doler. Yo le llamo la fantasía de las no consecuencias. Es que si yo lo termino de esta forma y le doy un tiempo porque luego nos sentimos culpables, es muy normal sentirse culpables a terminar una relación principalmente de pareja, pero en general todas, pero si yo le doy más tiempo y después de San Valentín y luego como que ya me empiezo a enfriar y etcétera, etcétera, entonces no le va a doler, es que le va a doler. Hay consecuencias por terminar una relación. Entonces esto es muy importante. No puedo mover todo para que no haya una consecuencia. Tengo que afrontar las consecuencias de mis actos y a veces va a implicar el dolor de la otra persona. Y las consecuencias son amor. Sí. Eso es algo que yo sí creo muchísimo y lo creo también siendo mamá. Las consecuencias son amor. O sea, por ejemplo, yo con mis hijas luego muchísimo, sí es esta parte donde es como de, a ver, o sea, la parte donde mi hija es medio malcriadilla, la verdad, lo tengo que admitir, lo voy a decir, lo digo con también, o sea, ciertas... Pues sí, la verdad, o sea, le he dado todo, ¿cómo no? La adoro. Pero recuerdo que últimamente yo soy más de poner consecuencias un poquito más fuertes, pero porque sí le digo de que siempre le digo, de la misma forma en la cual te llevo con el doctor a que te vacune para que no te enfermes, de esa misma forma yo voy a hacer cosas para que tú estés bien y poner límites y decir que no y dejar que alguien también tenga una consecuencia. O sea, eso es amor y es cariño. O sea, por ejemplo, no sé si se acuerdan de esta noticia que a mí me partió el corazón, de estos chavos. Por eso pienso que las cosas deberían ser planeadas y sí debería de existir, pero no nos vamos a meter ahí. De estos chavos que tuvieron a un bebé y que lo metieron en una bolsa de basura y lo fueron a dejar ahí en un coche. Sí. Lo que hizo la mamá de ese chavo, para mí, fue amor. El decir, yo voy a ir, me voy a hacer cargo de ese niño y además de que me voy a hacer cargo de ese niño, yo voy a ir a... Pues sí, qué fuerte. Pero yo te voy a llevar a la cárcel a que tú seas, o sea, quien tenga la consecuencia de sus actos. Para mí eso fue amor. Y creo que parte de características dentro de una persona salvavidas entra la culpa. Un sentimiento de culpa rotundo que es como, pero es que estoy lastimando a la otra persona. Y como esta parte de voltear a ver los sentimientos de la otra persona por encima de los propios. Sí. Que ahorita justo... Y de lo que está bien. Y de lo que está bien. Porque ahorita justo que lo vas diciendo... El que este caso de que veías el cómo la mamá entregó. ¿Qué tanto dentro de esta parte también está un poco la parte como manipuladora y también de alguna manera macabra de la otra persona, de quiero que tú me salves, o que justo dentro de esta parte antes de empezar el capítulo estábamos platicando el cómo había sido, cómo se funciona la parte salvavidas y qué tanto también se vuelve de alguna manera, sí, una dinámica de dos en el que a uno le gusta y le conviene que lo estén salvando, cuidando, protegiendo y haciendo responsable a la otra persona, y la otra persona, claro, llegamos y agarramos el sí, yo me encargo de ti y te cuido y te protejo pero de alguna manera sí es una dinámica de dos. Por eso es codependencia. O sea, no puede haber uno sin el otro, tal cual. Y los dos les están cumpliendo una función. Eso es bien importante. De alguna forma, por ejemplo, en el tema de la conducta alimentaria, ¿no? No sé si han visto estos programas de Discovery Home and Health que son personas de verdad obesas. O sea, 200 kilos en Estados Unidos, en Inglaterra, que ya no se pueden mover, que necesitan ayuda absolutamente para todo. Tenemos que entender también y cuestionarnos de qué me está funcionando esta dinámica. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estas personas tienden a bajar de peso, dejan a la parte
codependiente. ¿Por qué? Porque ya no la necesitan. De alguna forma yo ya me puedo valer por mí mismo, ya no tengo ninguna dependencia a ti, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la otra persona de alguna forma le conviene, esta persona nunca me va a abandonar, esta persona nunca me va a dejar, esta persona siempre va a estar ahí. Y esa obesidad a mí me funciona. ¿Por qué? Porque me aseguro que nadie lo voltee a ver, porque me aseguro que no puede salir de la casa sin mi ayuda, etcétera, etcétera. Entonces es complementariedad de, bueno, si tú eres esta parte, pues algo también podrías, muy así, podrías estar ganando. Justo ahorita que lo dices. Regina se está identificando un chingo en este tema. Claro, a ver, para mí es muy interesante. A ver, yo tuve una relación en la que llegó a un punto, justo se los confesaba hace ratito, que llegó tal esta parte de salvarlo, que entró el, si tú te vas, me suicido. O sea, imagínate ese tipo de manipulación. Claro, yo, no, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, también adolescente, o sea, muchas circunstancias, ¿no? Pero dentro de esta parte también, dentro de terapia, me empecé a dar cuenta mi propia necesidad de ser necesitada. O sea, porque claro, el que me quieran no generaba con una huella de abandono, miedo al abandono tremendo. Pues claro, ¿quién no me va a abandonar? Alguien que si yo me voy se va a morir. Entonces, claro que dentro de esta parte me resuena 100% lo que estás diciendo, porque claro, mi mejor forma de cuidar el que no me vayan a abandonar es haciéndome necesitada o necesaria más bien para la otra persona. ¿Y cómo me hago necesaria? Pues lo cuido, lo protejo, me hago responsable. Y entonces también para la otra persona, claro que es cómodo te entrego el paquete de todas mis emociones, a ti te corresponde y tú me tienes que salvar. Paréntesis muy rápido antes de que Ale hable, nada más para si alguien está en una situación parecida, lo que podrían hacer es, Regina pudo haber hecho en ese momento, le habla a la mamá, le dice, tu hijo me está diciendo esto y yo me deslindo de la posibilidad de que sea mi culpa. O sea, ¿a qué me refiero? Es una parte de sí toma cierta responsabilidad hacia la otra persona, pero tú no eres de ninguna forma, no, más bien, no tomas responsabilidad, tú no eres de ninguna forma responsable, pero de alguna forma avisas a alguien que se pueda hacer cargo de esa persona ya. Sí. Y de ahí ya le puedes dejar de hablar si quieres. Justo, o sea, yo te diría como de, si a mí me viniera una paciente y me está diciendo eso, o yo fríamente estuviera en unas situaciones, lo que yo diría directamente es, yo no soy responsable de tus acciones, aquí está una línea que te pueda atender en caso de que estés teniendo eso. O sea, yo entiendo que mucha gente va a decir como, no, pero ¿cómo? O sea, está muy frío, está cero empático. O sea, a ver, tenemos que entender algo, suena horrible, pero es real. Tú no eres la persona ni salvavidas ni centro de rehabilitación de una persona que está mal. Eso es algo que, por favor, grábenselo, tatúenselo en la cabeza. Tú no eres un centro de rehabilitación, ¿ok? Hay personas profesionales que pueden atender a esa persona y no eres tú, y tú no puedes tomar tampoco esa responsabilidad. Y por eso me volví la persona profesional. Por eso tengo mi maestría en psicoterapia. Sí, por eso Regina tenía cédula para atenderlo. Obvio no, eso es humor, ¿ok? Y una cosa muy importante también, pero sí, a veces no hay una decisión correcta. ¿A qué me refiero con esto? No hay una decisión en la que sí lo salvas, pero también te despegas de él, pero todo sale perfectamente. A veces la decisión es, alguien salió herido, algo pasó, hubo una consecuencia y ni modo, así me la quedo. No, ahorita todavía me acuerdo y hasta me enoja. O sea, me enoja esta parte de cómo puedes llegar a un punto y también obviamente tengo compasión. De ponerme a mí en esa situación, porque es ponerte a ti en esa situación. Exacto, porque de alguna manera, para mí para empezar, para mí era demasiado pesado cargar con esa responsabilidad. También yo estaba mucho más chiquita, entonces tampoco tenía ni la madurez emocional ni las herramientas como para decir, a ver, realmente esto no está dentro de mis manos, esto no me corresponde, pero sí creo que de alguna manera fue un lugar bastante cómodo para la otra persona en cuanto a manipulación, chantaje, en todos los sentidos, ¿no? Que, bueno, claro, finalmente lo pasé desapercibido unos cuantos años. Y spoiler, Regina ya no está con él y sigue vivo. O sea... Sí, justo. No, ya se murió. Probablemente le dio una depresión, probablemente tuvo un duelo, pero probablemente fue horrible. O sea, a ver, suena horrible, pero aunque no estuviera esa persona ya con nosotros, no recae en Regina porque no eres responsabilidad de ella. Lo siento. O sea, a ver, es como, por ejemplo, yo me acuerdo cómo me reemputaba esta serie, la de 13 Reasons Why. La de 13 razones por qué. No la viste, que bueno, te voy a enojar. Pero era como de, Juan, no me pasaste una pluma en un examen que era importante para mí, así que te dedico porque en parte yo me maté por... No chingues. Sí, no chingues. No, lo siento. No es responsabilidad de las otras personas. Que eso no quiere decir que no hay personas mierda que nos pueden llevar hacia algo, porque no estoy diciendo eso. Por supuesto sabemos que hay personas que llegan a cometer esas acciones porque hay personas que las bulean y hay personas que tienen una responsabilidad también en afectar en ese daño emocional que puede llegar a tener una persona que lo lleva a hacer eso. Pero en cuestiones, por ejemplo, de relación... A mí también me tocó
Me tocó como Regina parecido, que alguien muy cercano a mí me dijera que si algo no se solucionaba, pues que él tenía también está un poquito sensible este tema, que él tenía una pistola en casa y que también iba a pasar. Y de verdad, por supuesto que en ese momento no estás pensando y en ese momento dices como de, pues, ¿qué puedo hacer para evitar esto? Y yo entiendo que está mal y por lo mismo que entiendo que está mal, pues yo me hago cargo. Pero me acuerdo que yo lo hablé con mi analista y me dijo, ¿no sabes la agresión que fue de esa persona decirte eso? Yo por eso Me ahorita dijo, que- eso no es amor. Eso no fue amor. Eso fue agresión. Que esa persona te haya dicho eso, te haya puesto esa responsabilidad, eso es una agresión, eso no es amor. Justo por eso, ahorita que lo platicamos, te decía, me acuerdo y me enoja. O sea, porque es muy agresivo Claro. darle a una persona la responsabilidad de ti misma. O sea, Sí. de verdad a mí, ahorita justo que lo platicamos, y la realidad es que dentro de esta parte, yo sí tuve que trabajar mi codependencia, porque yo sí, dentro de esta parte de mujer salvavidas, personas salvavidas, sí me di cuenta que caía en la codependencia. Claro, por salvar a la otra persona me estaba matando a mí en muchos sentidos. Y también era justo en esta parte de sentirme necesitada, confundir muchas veces el amor con la necesidad. Tal vez si no me necesita, no me ama, o si no me necesita, realmente no soy tan importante. Como que se genera ahí toda una dinámica. Y pasaba también un punto muy importante en esta relación, que era como un poco no vas a encontrar a alguien que te ame como yo. Entonces ¿cómo lo voy a...? O sea, Que es hacía otra todo- manipulación, Es ¿eh? otra, Que claro. alguien te diga Manipulación. eso es manipularte y psicotizarte a ti a pensar que efectivamente nadie te va a querer como esa persona y hacer que te quieras quedar. Exacto, no, a ver, ahorita justo ahí Manipulación. tocando y yo, bueno, ya, denme chance, güey. Te amamos. Broma. Pero dentro de esta parte, claro, o sea, es interesante porque la persona salvavidas no se da cuenta hasta dónde y hasta qué lugar puede llegar. O sea, el tema de la codependencia sí es un tema grave, sí puede llegar en todos los sentidos, económicamente a dar a la otra persona así. O sea, sí es muy difícil llegar a un límite y ahorita que lo platicábamos, y la metáfora que decíamos de yo lo veía, yo lo visualizaba incluso, no sé si vieron obviamente la película de Titanic, esta parte en la que ella tiene que soltarlo para ella. Justo era como, ¿cómo voy a soltar? O sea, ¿cómo lo voy a dejar morir? O sea, obviamente esta historia catastrófica, yo les he dicho, yo soy una enamorada del amor, pero era como, ¿cómo voy a, o sea, qué va a pasar, sabes? Como esta parte de soltar muchas veces, entre que da culpa y entre que da miedo y entre que, como que, sí, yo diría la culpa es si me preguntan a mí a nivel personal, yo diría, la culpa es Pero si se fijan, La aquí base la culpa de está una completamente salvavidas. distorsionada. Justo. Dentro de una evaluación cognitiva no tienes por qué... Yo sé que a veces no podemos elegir nuestros sentimientos, ¿no? Y nuestras emociones, pero de alguna forma ahí no tendrías que haber sentido culpa, ¿no? Entonces, de alguna forma casi siempre sí hay una parte de manipulación. Sí, Y claro. entender mucho, o sea... de la otra persona no es enteramente mi responsabilidad, yo no puedo hacer cosas al respecto y yo a veces le digo a mis pacientes, es que tú eres Dios, o sea, de verdad tú eres Dios para elegir esto, para hacer esta historia, no sé qué, no te pongas poderes que de verdad no tienes. Pero es que ahí el tema es que una persona que es salvavidas de otras personas o que se describe a sí mismo así, es porque ve, como dice Regina, el ser necesitado como un valor y no como una carga. Entonces, como lo ve como un valor, cuando esta persona la necesita, entonces, o sea, se refuerza esa conducta de seguir recayendo en esto que invariablemente de todos modos en algún momento le hace daño. O sea, volvamos a tocar la parte como por ejemplo de un adicto y un familiar de un adicto, ¿no? No necesariamente siempre quiere decir que hay codependencia, pero en muchísimos casos sí lo hay. Y muchas veces lo que ocurre es que como tú estás crudo en este instante o como tú estás en este punto bajo, porque es bien sabido de que es constante y que entre más grave la adicción, más constantes son los fondos, que regresan, que muchísimas veces como que pues no es que no sirvan, pero pues sí un poquito. Entonces, en lo que recae sigue siendo esta parte de, ay, híjole, es que como te veo crudo, como te veo mal, entonces yo ahí entro y en esos momentos donde yo te estoy cuidando la cruda, te estoy haciendo los chilaquiles, estoy dándote esto, estoy pasando esto, estoy arreglando tu desmadre, en esos momentos yo siento esa gratificación de haberme sentido valiosa para ti.
¿no? Y eso se refuerza y eso es lo que hace también que el círculo continúe. Sí, los dos están La ganando, realidad. o sea, de una forma muy patológica, pero los dos están ganando de alguna forma. Y esto de lo que dices, siento que también, por eso hay personas que les guste que lo celen, o sea, porque tenemos muy confundido como esta parte del amor. O sea, el amor no es eso, una persona que realmente te ama, se preocupa por ti, se preocupa por cómo te sientes, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de distorsionar esta parte del amor con la parte de intensidad, porque casi si me celas, si me controlas, significa que yo soy cada vez más importante para ti. Así no funciona el amor, así no funcionan las relaciones interpersonales y por eso yo siempre les digo, cuestiónense mucho cómo ustedes se sienten en una relación de pareja, porque si yo en mi relación de pareja me siento muy ansiosa, me siento muy triste, me puede estar representando tanto cosas mías como lo de la otra persona. Y este ejemplo ya lo había dado, pero una vez cuando yo terminé una relación y justamente tenía esta mentalidad, ¿no? De no inventes, le dije a mi psicólogo en ese momento, es que no sé qué va a hacer esta persona sin mí, casi, ¿no? De así, ese nivel de narcisismo. Es una idea pero porque la otra narcisista. persona te lo ha dicho también. Es O una sea, idea porque la otra- narcisista, pero es una idea narcisista también alimentada por la relación, la Entonces- dinámica de la relación. Sí. Yo decía mucho así de, casi se va a quebrantar, o sea, hay vida después de mí. Y luego y mi psicólogo me dijo, Arantxa, no se va a morir, o sea, sí la va a sufrir, sí le va a doler, pero no se va a morir. No, También, como dices tú, no eres Dios. no eres Dios. No eres Perdón, todos somos indispensables. O sea, siento muchísimo por decir, menos No, siendo to- madre. to- No es broma. ¿Cómo que? No, Sí, sí. menos siendo madre. Yo no me siento indispensable. O sea, yo siento que con mis hijas es como de, güey, yo tengo que ser la mejor versión que yo pueda porque yo no puedo ser alguien indispensable para ti. Pero eso es otro tema. No, pero es la realidad. No eres indispensable y la verdad es que no eres responsable de un hombre adulto. O sea, perdón por decirlo así, güey. Son responsables de sus propias cosas. O sea, es manipulación toda esta constancia de decir todo tiene que recaer en ti. De la misma forma en la cual, viéndolo fríamente, no quieres tener una relación de pareja con alguien que busca una mamá, güey. De la misma forma claro. no puedes tú hacerte responsable de ello, pero cuando estás involucrada en esa dinámica y se alimenta en esa dinámica, por supuesto que sí te pone en esa figura de tú eres lo máximo, porque como dice Regina y como dice Ara, absolutamente todo mi mundo interno, mi validez y todo mi rollo emocional, lo pongo en ti. O sea, y ahí es... Perdón, pero no chingues, o Sí, sea, qué fuerte, qué o sea, carga qué tan carga fea. que la otra persona dependa al 100% de ti, o sea, ¿cómo no puedes sentir ansiedad? Pero por eso digo de que es esa agresivo. forma? Sí, Es completamente agresivo. ¿Cómo te atreves? Por si me quieres, ¿por qué me harías esto? ¿Por qué me harías responsable de ti? Sí. No, y ahorita que lo platicamos, también creo que dentro de esta parte, el trabajar, yo diría que las personas salvavidas suelen ser personas codependientes, la mayoría de las veces. Sí. Y gran parte viene desde la aceptación. De alguna manera, yo lo diría, o yo como lo viví, fue más como una renuncia, como un... No puedo. O sea, genuinamente, no importa cuánto intente, no importa cuánto esfuerzo, tiempo, dinero le ponga, la otra, yo no puedo cargar con la responsabilidad de cambiar a otra persona o salvar a otra persona. Y también un punto importante, también fue redignificar a la otra persona, ahorita que lo platicamos y tú puedes hacerte responsable de ti mismo. Porque al final, la parte infantil, yo diría que dentro de esta parte, es la parte infantil de la otra persona que quiere quedarse como niño y quiere tener a alguien que se encargue de él como un niño. Entonces, ¿qué tanto dentro de esta parte es redignificar a la persona tú puedes hacerte responsable de ti mismo y si no puedes, aprenderás? Justo. Y yo puedo hacerme responsable de mí misma. Porque también otro punto que no hemos tocado y es muy importante es qué tanto el sentir que salvo a otra persona lleva toda mi atención a la otra persona y así yo no volteo a ver mis propias inseguridades, mis propios miedos, mis propias heridas. Porque yo estoy tan enfocada en salvar y cuidar las heridas de la otra persona que me sirve de distractor perfecto para no voltearme a ver a mí misma. Creo que eso también es un punto muy importante y que también así se puede llegar a vivir. Pero ¿sabes qué también? O sea, por ejemplo, de este ejemplo que estaba dando de la persona que le conviene tener a la persona obesa, tú luego ves, de verdad, van con el doctor maravilloso de las mangas gástricas, ¿no? Y es como, Ay, qué bien entonces, me cae. ¿por qué no bajaste de peso? Tú no te puedes parar. Ha habido episodios así. ¿De dónde sacaste la comida? ¿Y qué ves? A la esposa llevándole McDonald's, a la esposa llevándole no sé qué, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que entender que hay Son una el parte... enabler, como dicen en inglés. Sí, claro. Hay una parte de mí que no conviene que tú te salves. O sea, hay una dinámica ahí muy oscura. O sea, a mí no me conviene que dejes de depender de mí. A mí no me conviene que me dejes de querer, ¿no? O sea, tú de alguna forma tienes. Por eso hacen tan buen match. Porque de alguna forma probablemente la persona codependiente lo está buscando. De hecho, no sé si sabían, pero en el grupo de Alcohólicos Anónimos hay un grupo de Alcohólicos Anónimos y hay un grupo de codependientes anónimos. O sea, ¿a qué me Sí, refiero? claro. Las parejas, los hijos, los papás, etcétera, etcétera, van a esto porque ya lo ven como una adicción. O sea, necesito de verdad a la otra persona. Sí, a la non y a latín.
No me pregunten por qué sé eso. Pero bueno, justamente, a ver, pero es que lo que está... Revelamos cosas, pero no tanto. Pero es que justo, porque como está diciendo también Ara, lo que ocurre es que también yo creo que hay una visión de la relación que está muy distorsionada o que hace que la dinámica de pareja funcione en torno a la distorsión. O sea, eso es lo que ocurre, ¿sabes? Pero al final del día, la realidad es, si tú constantemente sigues salvando a la persona de sus cosas, de sus acciones, ¿no? De que, ay, no te vaya a caer la consecuencia como debe de caerte para que aprendas. Lo único que estás haciendo es que estás reforzando que constantemente tú vas a ser la persona que lo va a salvar. O sea, no, ya no quiero volver a ver a Regina. pero justo, o sea, eso es lo que ocurre. O sea, porque tú piensas en tu idea. Esta es la idea también luego como del codependiente de la persona que como que refuerza estas acciones. La idea es, bueno, lo voy a hacer yo, pero porque esta persona ahorita está mal, porque esta persona ahorita no se siente bien, porque esta persona ahorita, pues, o sea, haces 1000 justificaciones para la otra persona, para tú ser la persona que vaya y genere en esa acción. No, ya no te quiero ver. Y entonces, lo único que ocurre es que tienes tú esta idea de, bueno, pero es la última vez, bueno, pero es la última vez que le llevo a McDonald's, como dice Ara. Y se la está pasando la poca madre de la otra persona. Mal. O sea, me refiero a esa adicto, luego esta me trae chilaquiles en la mañana. O sea, ¿por qué cambiaría? Pero o sea, a lo que yo voy con todo esto es nunca recaer la consecuencia en esa persona. Entonces, ¿por qué esperarías que en tú volver a actuar en eso, la otra persona diga a la siguiente, ay, no, mi vida ya lo hiciste la personalidad mucho? hiperinfantil. Es que es infantilizarse. Sí, No, literal. y a ver, vamos a ver el punto. Para mí fue Regina, por favor. No, a ver, para mí fue muy revelador darme cuenta que terminé esa relación y mis siguientes relaciones fueron con puros adictos. O sea, claramente la que tenía un tema... cierto, gran punto. ¡Párense todos! Ya, por favor. Pero dentro de esta parte para mí fue muy... O sea, yo... Y se parecían a sus hermanos. Para mí sí fue muy revelador darme cuenta. De verdad, todas mis exparejas habían sido o tenían un tema de adicciones. O sea, si había un estadio azteca entero y había un adicto... o sea, y luego me pasaba de como que... imán, Regina gravitaba así. Ahí va yo de que yo te salvaré. Levitaba entre todo el estadio Azteca. Pero a ver, genuinamente algo de mí se enganchaba. Obviamente ya he trabajado mi codependencia. Ya no es la situación, pero, No. Muy bien. Pero dentro de esta parte, sí, a ver, en mí había algo que se enganchaba. Y a ver, ni siquiera era tan inconsciente que me llegó a pasar que ya saliendo me enteraba que tenía un tema de adicción. O sea, pero era tú misma lo del dijiste. público. Esto es interesante. O sea, si lo quieres revelar, si no, no. ¿Por qué crees que justamente tú te enganchabas con esas personas de historia de vida? O sea, ¿qué pasó para que aprendieras o el amor es así o yo lo voy a salvar justamente como funciona la repetición, etcétera, etcétera? No, Vamos a suponer que no sabemos, pero cuéntanos tú. no, a ver, no, yo tampoco. A ver, algo, pero a ver, tú dijiste algo que fue muy importante. No es que tú gravitas. A ver, ¿De qué? cierto. Expongámosla. Hablemos sobre la historia familiar de Regina y sus padres. No, a ver, pero tú misma dijiste algo que me parece muy importante, que yo quiero que la gente también lo entienda y lo escuche, porque habla de la responsabilidad en uno mismo de esto. No es que tú gravitaras como imán, ni atrayeras, ni levitaras hacia el adicto. Lo que pasaba es que tú misma acabas de decir que tú tenías una necesidad de sentirte necesitada. Ese era el tema. El tema era que tú sentías el amor como que te necesitaban, como si no te necesitaran entonces para salvarlos, no eras tú indispensable en esa relación de eso no pareja. era amor. Y si lo analizamos, regresando a la cuestión de los celos y de los celos retroactivos que vimos, ¿qué te molestó tanto? Hace 4 sesiones. Así entonces lo que vemos es justo esta parte de que no había incondicionalidad. Podemos cancelar este capítulo. No. O mira que no salga a la luz. A ver, Pero yo quiero. la realidad es que dentro de esta parte, sí creo que había una necesidad de salvar a la otra persona como para reafirmar mi valor. Creo Justo, que era un pero punto es que así. justo. Y sobre todo también creo que desde una historia de vida hubo una intención de salvar a mi mamá en algún momento. Y al no lograrse justo lo que hemos platicado muchas veces, mi mamá tenía temas de depresión,
Pero dentro de esta parte es qué tanto lo que hemos platicado, lo que no logro sanar con papás, busco sanar en mi relación de pareja. Entonces, ya viéndolo como un poco analítico, yo creo que entró esta parte de, ok, no pude salvar a mi mamá de su depresión en su momento, podré salvar a otra persona en otro sentido. Qué interesante, porque justamente ahí es cuando se volca, como que se ruedan los roles, ¿no? Y eso, justamente unas amigas me lo preguntaron el viernes de Aranza, ¿por qué siempre tengo el patrón, ellas, de es un hombre que solo vive con la mamá y luego tiene una mamitis impresionante, etcétera, etcétera? Porque la mamá en ese momento le puso una responsabilidad muy grande al niño, de tú me tienes que salvar, tú tienes que ser mi compañía. Luego a mí me pasó en algún momento, cuando mi mamá se divorció, como que yo tenía esto de tengo que acompañarla porque ella está muy sola, ¿no? Entonces están depositando mucho y los roles como que se invierten. Entonces como que la parte codependiente es como tengo mucha responsabilidad y la otra tiene una parte muy infantil, porque suena horrible, no es por juzgar este tema, les digo que a mí también me ha pasado, de como que tu mamá tuvo una parte como muy infantil, de voy a depositar todo esto en mi hija, le voy a dar esta responsabilidad, entonces tú aprendiste de alguna forma a ser adulto chiquita. Ahora, eso pasa muchísimo también luego con esas cuestiones de, por eso yo siempre digo que si te vas a divorciar de tu pareja y tienes hijos, güey, tiene que haber un buen divorcio, la neta, o sea, y sí, la terapia luego ayuda mucho a acompañar eso, porque al final del día también lo que pasa es tal cual como está diciendo Re. Y esto es súper psicoanalítico. La razón de por qué luego repetimos como adultos ciertas cosas que no pudimos arreglar, por así decirlo, en nuestra infancia, es porque en nuestra infancia no teníamos el control para poder hacerlo. Tú de chiquita no podías, pero se te vendió la fantasía de que de una u otra forma se podría hacer, porque los niños tienen fantasías omnipotentes de pensar que todos ellos los pueden arreglar todo. O sea, esa es la realidad. Yo te voy a dar un ejemplo. Una parte de mi familia estaba muy peleada y yo, siendo niña, tenía la fantasía de, ay, si yo hago un video enseñando todas las fotos de cuando éramos niños y la pasábamos increíble y todos estábamos felices, eso va a arreglar todo. No. Newsflash, güey, no lo hizo. Justo. No lo hizo, pero tienes esta idea omnipotente de que sí se puede y te aferras a ello y te quedas justamente con ese sentimiento amargo de no lo puedo hacer acá. Entonces lo que haces es que repites el patrón con parejas y con otras personas y es una forma de sentir como que ahora tienes control de reparar en aquello simbólico que no pudiste haber hecho. Exacto, yo creo que me enganchaba desde ese punto y por eso creo que también me entraba tanta culpa el terminar una relación. Porque de alguna manera, viéndolo hasta muy psicoanalítico, era como reabandonar a mi mamá en ese sentido, ¿no? Claro. Y reabandonar toda esta... Entonces, por eso entró también, yo creo, ya analizándolo así, pues ya este podcast, pues este capítulo me comió viva. De nada, serían 1,000 pesos. Pero dentro de esta parte, ¿qué tanto sí al final? Y es como ver qué pasa en nuestra historia de vida que nos identificamos con el tengo que salvar a alguien o tengo que cuidar a alguien. Y me resuena mucho eso que decía Sara, de qué tanto muchas veces son estos niños que tuvieron que cuidar a papás. No, la mayoría de las veces. Es que muchas veces lo aprendemos. O sea, yo, por ejemplo, justo cuando estábamos empezando esto, las que dijimos como nos identificamos con esto fue Regina y yo, y Yara dijo como de, no, yo no. Y acto seguido Regina le dijo, no, güey, tú eres bien pinche fría. Y sí, o sea, sí es cierto, la verdad, ahora es muchísimo más racional, exacto. A mí, por ejemplo, a ti te pasó en ese sentido, a mí, en la forma en la que me pasó, es que yo aprendí, se me puso así de putazo también, ¿verdad? Pero, a ver, no muchas veces tampoco te dejan opción. Siendo niño, eres el más vulnerable de todos. Yo con mi papá, yo me acuerdo que mi papá me decía que cuando no estaba mi mamá, yo era... va a sonar raro, no es que haya sido raro, pero sí, mi papá me decía como de, no, yo tengo 2 hermanos, yo era, aparte de mi mamá, yo era la única otra mujer en la casa. Mi papá me decía, cuando no es tu mamá, tú eres la que se tiene que encargar de mí y tú tienes que estar conmigo. O sea, y mi mamá se iba de viaje de negocios, de trabajo, de lo que sea, y yo no podía salir porque yo me tenía que quedar con mi papá, porque yo no podía dejarlo solo, pero como que se me instruyó de alguna forma que así tenía que ser, que es como esta parte como de los hijos que paternan de alguna forma, ¿sabes? Sí. O sea, y es una carga enorme que te acompaña también en otras cosas. O sea, yo llegó un momento, yo creo, que fue también muy importante para mí como que el darme cuenta a raíz de una situación muy dolorosa, que yo no puedo salvar a otra persona, porque otra persona se puede salvar siempre y cuando quiera salvarse. Yo puedo contribuir a ayudar a alguien, pero la responsabilidad de salvar a alguien nunca puede recaer en mí porque yo no tengo ese control. Tú no puedes cargar peso muerto. Y lo que ocurre es que confundimos el cargar peso muerto como que estamos ayudando a alguien, pero exacto, esa otra persona, si está así... No, la realidad al final de cuentas yo creo que, bueno, dentro de esta parte, creo que gran parte es
tomar tu lugar. O sea, ¿a qué me refiero? El decir, ¿sabes qué? A mí no me corresponde, esta persona puede consigo misma. Y también incluso creo que pasa mucho a nivel familiar. Creo que puede llegar a haber muchas veces desorden familiar en el que la hija se siente la mamá, pero pero bueno, eso ya es todo otro tema que tocaremos en otro sentido en cuanto a psicología sistémica. Pero yo creo que dentro de las personas salvavidas, gran parte o lo más importante es darle a la persona el valor o darte a ti el valor de decir, ¿sabes qué? No me corresponde y al final de cuentas, aparte de que no me corresponde, yo solo me correspondo a mí misma. Porque pasa algo importante, ahorita que lo decías, cargamos peso muerto, pero nos dejamos a nosotros mismos 10 kilómetros, pero 10 justo, kilómetros ¿sabes atrás, que ¿sabes? nadie habla? Ay, casi me sale una lágrima diciendo esto. Nadie habla del alivio tan fuerte que es aprender a decir, yo no te puedo salvar y soltar a esa persona. Exacto. Imagínense Es un de alivio eso que estamos fuertísimo. hablando. Yo no soy la única que no le habla a mi hermano. Mi mamá tampoco le habla. O sea, aparte de todo esto, échate el juicio social. Porque hay muchísimas personas y muchísimas El personas estigma. me dicen, no, muchísimas personas me dicen así, de cuando hablo de mi hermano, de ¿por qué no le hables? Igual y si entendieras por qué, o sea, te contaba toda la historia, que no tengo por qué hacerlo, pero te contaba toda la historia, igual y podrías empatizar conmigo. Y justamente es lo que decimos, o sea, hay un momento en el que dices, y te lo prometo, o sea, yo creo que yo, siendo evitativa, que ya lo había dicho en otros episodios, por eso yo no hablo de mi hermano, porque me duele, o sea, es una herida que me están tocando constantemente, ¿no? Entonces, dentro de todo esto les digo, o sea, a veces la vida no es perfecta, a veces hay dolor en ciertas situaciones. Y también de lo que decía de, ¿por qué yo siento que no tengo como esto? Porque mi mamá siempre puso muchos límites, pero también porque mi mamá y yo muy mal, también me dijo mi psicólogo en ese momento que estaba mal, pero mi mamá y yo siempre tuvimos una relación como muy equitativa, no era tanto madre e hija, sino como de pares. Entonces, me volví súper independiente, ¿no? Que no está, o sea, queremos siempre y regresamos al punto medio, o sea, no es, me vale y no te ayudo de nada y yo no me voy a sacrificar absolutamente nada porque tú no eres un niño de 5 años, no, la relación de pareja implica sacrificio, pero cuando ya es de ese nivel de desigual, o cuando ya sientes una carga que no deberías estar sintiendo con un adulto, ya es cuando tienes que decir, basta. Pero por eso te digo, o sea, no me vas a decir tú que no hubo una... Por supuesto que la gente te juzga porque nunca va a entender el contexto, pero no me puedes decir tú que no hay una parte de alivio cuando cuando le dejaste de hablar a tu hermano, cuando dejas a esa persona, cuando, o sea... Lo elegí porque era lo mejor para mí. Exacto. O sea, yo me acuerdo de que hubo esta cuestión donde yo sentí, o sea, muchísimo alivio de decir, o sea, esa persona al final del día falleció, pero yo me acuerdo que yo sentí mucho alivio en decir como de, o sea, la verdad, perdón, pero o sea, no qué bueno, pero la vida contigo, yo sosteniéndote, era insostenible. Sí. ¿Me entiendes? Y darte cuenta de eso es un peso gigante de encima. Porque al final, como lo describe Re, que es cierto, es tener que salvar a alguien más es un peso monstruoso en los hombros de alguien. Sí, claro. No, y de alguna manera yo creo que al final de cuentas es insostenible. O sea, llega un punto y te quiebras en el intento. O sea, porque no puedes cargar a dos personas. Entonces, creo que la mayoría de las veces cuando decides cargar a otra persona, a ti misma te dejas ahí atrás. O sea, claro, porque tus huesos están a disposición de alguien más. Exacto, no puedes contigo y con otra. Si tú escoges salvar a la otra persona, te tienes que dejar a ti atrás. Y que ese es el punto más importante dentro de esta parte. O sea, y creo que es muy fuerte ahorita que lo platicamos, porque creo que muchas veces está muy normalizado y muy socialmente aceptado. Ay, no, qué buena pareja, ¿no? O sea, yo les puedo asegurar, ustedes dirían, no, Regina se la volaba. O sea, la mayoría muchas veces pensaba, no, es que esta persona amaba a Regina muchísimo pero no ven realmente el fondo que hay. Y muchas veces, justo te digo, creo que muchas veces en la parte social ve una parte. Y creo que muchas veces la parte social refuerza incluso los patrones codependientes. Ayer vi el caso de justamente este actor que tuvo un incidente en Miami, que golpeó a alguien y esa persona falleció, y se quejaban de la mujer, que se había divorciado de él. Híjole, si tu pareja tiene problemas de ira, que repercutió hasta que lo metan en la cárcel, o sea, ¿qué tanto es yo soy una buena pareja por quedarme con él y arruinar mi vida porque él decidió hacer algo que atentó contra nuestra familia? Pero es que eso es lo que entre comillas, como dice Regina, como que se admira. O sea, porque, por ejemplo, güey, antes de que Regina nos dijera esto, antes de empezar a grabar, nosotros no sabíamos. ¿Nos sorprendió? No. Pero no sabíamos. O sea, güey, pasé de casi llorar a un chiste, así soy yo. Mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa. Sí,
pero justo, o sea, lo que está diciendo Regina es que tiene razón, o sea, hay una parte donde se alaba eso, igualito que una persona que tal vez tiene un trastorno alimenticio, pero se refuerza la parte de, ay, qué bien, güey, yo conozco. Sí. Siempre lo hablo con algunas amigas, una persona que conocíamos, que queríamos mucho en su momento, que tiene un trastorno, o sea, tiene una anorexia severa, o sea, tú la ves y ves caminar a un es horrible, pero como existió mucho un reforzamiento de otras personas, nosotros tuvimos una intervención con ella y todo, no hizo caso, hay hasta un punto donde puedes tú, otra vez, salvavidas, hay hasta un punto donde tienes que admitir, que saber y reconocer, yo ya no puedo más allá de esto. Esa es la realidad y tienes que soltar. Y no es que no te duela soltar, simplemente es yo reconocer ese límite que tú tienes contigo mismo de hasta donde tú puedes. Pero, güey, o sea, esta persona continuó en parte y muchas personas continúan reforzando un trastorno alimenticio porque es, qué bien te ves increíble, te ves espectacular, wow, que eres talla 0 de jeans, ¿me entiendes? O sea, y al final están haciendo más daño de lo que están haciendo. Eso es justamente lo que hablaba de por qué la otra persona se debería de cambiar. Yo sabemos que en un TCA no te la pasas bien, hay depresión, hay ansiedad. En una adicción, evidentemente, no te la pasas bien, pero también te desinhibes, te baja la ansiedad cuando estás como en el momento de la sustancia. Entonces, es esta parte de qué tanto me conviene soltar esto, porque tú mismo o sea, es lo que queremos que por eso es codependencia, porque los dos, de alguna forma, están alimentando esta dinámica distorsionada, hiper tóxica, ¿no? Sí, pero justo regresando a esto, muchas veces socialmente se refuerza muchísimo. O sea, te puedo asegurar que dentro de esta parte, justo ahorita que lo decías, antes de que yo platicando esto lo dijera, probablemente dijeras, no, Regina se la volaba y así, pero no veían toda la parte del fondo y qué tanto dentro de esta parte se refuerza mucho pensamientos de codependencia, incluso esta frase de da hasta que te duela, entonces sigue dando hasta que deje de doler y, o sea, como cierta parte de entrégate completamente a la otra persona. Pero lo que decía Romeo y Julieta, así de te moriste, entonces yo igual. O sea, ¿qué es eso, amigo? Literal, se romantiza, eso es lo que es, Romeo y Julieta, se romantiza que una escuincla de 13 años se meta así. Ay, no, también, amigos, sean adultos funcionales, o sea, sean adultos funcionales. No puedes tener 20, 25, 30, 35 años y querer que otra persona te salva, o sea, la está viendo justamente... ¿Por qué digo que Aras es fría? Es que sí, o sea, hay una parte, pero ¿por qué justamente es hasta, perdón decirlo, pero cómo poner límites se ve como algo frío? Sí, está cañón, o sea, cómo me está reforzando cómo tú puedes, o sea, un poquito no, como y cuando eres salvavidas sientes que estás castigando a alguien más cuando te estás protegiendo a ti, porque es como el decir como de, híjole, el decir que esta vez yo no te voy a arreglar tu cagada, es que te estoy castigando. No es que lo estés castigando. O que no te estás amo. Poniendo, exacto. Te estás poniendo un límite a ti, te estás protegiendo a ti. Y en el hacerlo, estás amando también a la otra persona. Porque yo repito, el yo dejar que mi hija se haga responsable de las consecuencias de sus actos, es amor. No es desamor, no es decirle no te quiero, no es castigarla, no. Es amor y es cariño. El yo decirle esta parte, hasta en tonterías. El yo no darle iPad ni celulares en un viaje de 4 horas a Acapulco, como yo nunca las tuve tampoco, no es decir, ay, no te quiero porque no te quiero entretenida. No, aprende a estar aburrida, no pasa nada. Te va a servir un chingo en la vida aprender a estar aburrida y saber que no pasa nada. O sea, ¿me entienden? Pero es que justamente, como dice Ara, los límites se ven fríos porque las personas sobrecomplacientes piensan que están castigando a la otra persona o que le están quitando o privando de amor a la otra persona. Que analíticamente sería muy interesante el pensar por qué piensas tú que en el ponerle límite a alguien más y protegerte a ti, estás privando de amor al otro. Regina. ¿Cómo aprendiste que las relaciones son así? O sea, de que yo tengo que dar mucho más. O sea, no se lo digo a Regina, solo lo sí, directamente a los ojos. ¿De dónde aprendiste? No, ¿de dónde aprendieron? Se puso muy psicóloga, sí. ¿De dónde aprendieron justamente que, o sea, hacer este tipo de cosas? O sea, que las relaciones funcionan así, que funcionan del solo dar y no del recibir. No, al final de cuentas yo creo, y si te fijan, gran parte de lo que yo refuerzo muchas veces, justo porque he estado en relaciones codependientes, he trabajado mi codependencia, la realidad es que las relaciones sanas sí tienen un equilibrio entre el dar y el recibir. 100%. Y la realidad es que también es estar en un lugar en donde sea natural dar, pero en donde también se sienta bien recibir. Eso es y bien creo que importante. tenemos que aprender a recibir. Muchas veces nos no cuesta solamente mucho a dar. trabajo recibir. O sea, está como muy
Desde te voy a invitar un día de, oye, te invito a un café. No, ¿cómo? Yo te lo invito, yo te lo... No 100%. podemos recibir, no podemos decir, bueno, muchas gracias. O sea, como que creo que socialmente está muy reforzado el dar y de alguna manera castigado el recibir. A mí me preguntan mucho eso porque yo soy una experta para recibir. O sea, a mí no me afecta en absolutamente nada. Sí, no, ahora le dicen así de, güey, te compré esto para Japón y ahora, chíngale, ¡vámonos! Pero justamente yo no me siento sentiría que estoy en incómoda. deuda. Es como un poquito las personas justamente como en la parte de... Sí, y justamente eso lo he escuchado mucho de mujeres, de, es que si me pagan la cuenta significa que yo después casi le tengo que hacer un favor sexual así tal cual. Y es como, no, o sea, si esa persona decidió invitarte a comer... decidió invitarte a comer, como si yo ahorita les digo, te invito a un café, de alguna forma estoy haciendo eso. Si yo sigo con esta dinámica y nunca regreso nada, evidentemente me estoy aprovechando de la otra persona, o sea, tendría que haber una parte de regreso hacia mí. No significa un tema sexual, o sea, significa una atención o algo, pero muchas personas se sienten muy, muy, muy mal recibiendo, o sea, luego es como, pero ¿cómo le haces para ese tipo de cosas? Porque yo tengo, a veces, nunca han visto en Instagram así de las mujeres de, y me llevaron a Europa y luego a Asia y no sé qué, y muchas personas se dicen, ¿cómo? Porque tienen una mente de merecimiento. Literalmente, si tienes la mente de merecimiento... No sé si de merecimiento, perdón por interrumpirte, no sé si te refieres a las mujeres que estoy pensando. Hay muchas mujeres que venden un tipo de contenido no solo de alto valor, sino como de, yo te voy a enseñar cómo hacer para que un güey te regale una bolsa Chanel y te lleve a todos lados. No es de hacia eso, como madres. personas que pueden llegar a ser consentidas, que igual y se refuerza del otro lado de otra forma. Pero hay personas que siento que están como más en esta parte de dar o personas que están más en la parte de recibir. O sea, ¿a qué me refiero? Siento que las relaciones más padres es cuando los dos tienen la apertura de dar, ¿ya sabes? Sí. De que no son tacaños en nada, o sea, me refiero no solo en dinero, sino de cariño, de amor, de oye, mi amor, te amo, buenos días, etcétera, etcétera. Ese tipo de relaciones cuando se juntan son muy buenos, pero cuando se junta justamente el hambre con las ganas de comer, ahí es cuando es la explosión. Justo, o sea, pero... ¿Sabes qué? Como que regresando como a ese tema, yo siento que hay una parte también como de... no sé si sea como complacencia, porque ve, esto de hecho es un borrador que tengo en TikTok, que yo espero ya haber subido para cuando salga esto. Yo me doy cuenta que cuando una persona es amable conmigo, yo me siento en deuda con esa persona. O sea, y esto va de todo, güey. A mí me agarras en una tienda y si eres un güey que ni siquiera o sea, eres un trabajador en una tienda, ni siquiera me saludó, cómo está, cómo le va, cómo esto, cómo lo otro. Güey, yo hay veces que hasta salgo de la tienda como de, chinga tu madre, ¿por qué te voy a comprar algo si ni siquiera me atendiste? Pero si es una persona que es sobreatenta conmigo, yo siento la necesidad... Sí, de comer. Y eso explica las adicciones de Alexia. ¿Sabes cómo me di cuenta? ¿Sabes cómo me di cuenta? Estaba caminando en Liverpool, pusieron un café bien padre en Liverpool. Y, güey, iba caminando en Liverpool, minding my own business, así como sin nada, yendo a comprar. Ajá, lo de los perfumes. Güey, pusieron un cafecito y la persona nada más me dijo, señorita, buen día, ¿qué le podemos ofrecer? Yo ni siquiera me acerqué al café. Ni siquiera, güey. Pero nada más porque la persona me dijo, buen día. ¿Qué necesitaba? Amor, estoy, güey. O sea, nada más por eso yo dije, verga, tengo a mi familia en un restaurante. Estoy yendo al restaurante, pero te voy a comprar una galleta, güey, porque, pues, o sea, fuiste amable conmigo, pero es que eso es lo que a mí me pasa mucho. Yo siento, es muy chistoso porque ya en mi relación, no es que sea chistoso, tiene una razón psicológica de ser. En mis relaciones cercanas, yo creo que yo puedo decir que no, y no siento como esa necesidad de estar en deuda con alguien más, pero porque mis relaciones cercanas son personas que ya me conocen y sé que entenderían que yo diga que no, ¿saben? Pero otras personas no. Y tiene que ver, yo creo que con esta parte de querer ser monedita de oro, que yo creo que también querer ser monedita de oro te predispone mucho a querer ser salvavidas de las personas. Yo siempre le digo a mis pacientes, es que en algún momento vas a decir un comentario tonto, en algún momento vas a incomodar, en algún momento vas a decir algo que ni al caso, en algún momento, evidentemente, al del café le convenía que Ale le comprara y fue maravilloso, pero también si no le hubiera comprado, tampoco hubiera sido una cosa terrible, ya sabes, puedes incomodar a la otra persona, la persona del café. Pero, o sea, cerrando un poquito, nada más es como, o sea, tenemos que entender, la vida no es perfecta, las personas de alguna forma sí tenemos que ser un poco independientes, no significa que no nos necesitemos un poco, o sea, nos necesitamos un poco, pero ya cuando no eres un adulto funcional, cuando no eres una persona que puede funcionar bien sin la otra persona, ya estamos hablando de algo muy grave. O sea, yo puedo decir, a mí me dolería muchísimo que Regina me cortara, sí, pero no puedo decir, mi vida se acabaría si Regina me cortara, ¿no? Entonces aquí un poquito es, siempre vean de dónde viene esta necesidad de
querer ser necesitado, porque hay personas que... Esto, nada más para cerrar, esto viene muchas veces de la vergüenza. ¿A qué me refiero con esto? Como yo, Aranza, no soy lo suficiente para que tú, Regina, me quieras nada más porque sí, de alguna forma me tienes que necesitar. Yo te tengo que dar muchas atenciones, muchos regalos, muchos refuerzos, etcétera, etcétera, porque así me vas a querer. No por lo que yo soy, porque yo no soy lo suficiente. Me vas a querer por lo que yo te estoy dando. Entonces, aguas con el tema vergüenza, porque la vergüenza muchas veces se enmascara en esto de ser una buena persona. Y esto no es ser una buena persona, es ser un migajero. Vamos a hacer una playera que diga eso. Esto no es ser buena persona, es ser migajero. Y va a estar ahora así con esa sonrisa con la que termine. Sí, caray. La insuficiencia no la tocamos mucho acá, pero sí creo que es muy importante en ese sentido, como de ser personas salvavidas. Muchas veces viene del reforzamiento que viene de otra persona y muchas veces viene también de un sentimiento de insuficiencia. No diré que en todas, pero sí, un sentimiento de insuficiencia de, pues que si yo no soy necesitada, casi que te vas a dar cuenta que estar conmigo nada más porque si no lo vale, entonces por eso prefiero yo tener acciones contigo para que te quedes. Que de una u otra forma es interesante ver cómo uno manipula a la otra persona para que se quede y la otra persona como que manipula al otro en el sentido como de decir, es que mira, yo voy a tener esos actos de amor extravagantes contigo que requiere salvarte para que tú también me quieras. Sí, yo como para cerrar diría, la realidad es que el tema del ser una persona salvavidas viene muy relacionado al tema de codependencia, de incluso yo lo trabajaría más como un tema de codependencia. ¿Y qué de mí se confunde el sentirme amada con sentirme necesitada? Porque el sentirte necesitada muchas veces puede reforzar puede tapar, por así decirlo, cierto miedo al abandono, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hay una relación ahí? ¿Y qué tanto también ha de haber sido un tema anterior? O sea, realmente no quieres salvar a esa persona, sino a alguna persona que tal vez quisiste salvar en la infancia o en otro momento, y esta persona solo está recreando esa situación, ¿no? Entonces, pues bueno, interesante ver qué tanto la codependencia, ya sería para otro capítulo meramente de codependencia, porque al final sí es un tema que afecta y muchísimo. Justo. Amigos, acuérdense que los leemos, de verdad los leemos, justamente ya hemos hecho cosas de los comentarios que nos han dicho, entonces si nos quieren comentar acerca de nuevos temas, dinámicas, qué es lo que quieren, qué temas ven, etcétera, etcétera, pónganoslo acá abajo. Acuérdense que el podcast está en Spotify y en YouTube y solo en esas, ¿verdad? Solamente en eso está el podcast. Y yo nada más como para cerrar, último que sí pensé ahorita al final. Disculpen. Sí es esta parte de, uno, dense cuenta cuando viene de una manipulación versus cuando viene luego también de una necesidad, porque también sé que luego vemos casos extremos donde es como esta parte de decir, a ver, o sea, porque lo que yo más te diría es, no es tu responsabilidad, pero entiendo que todas las situaciones tienen, como dicen en inglés, nuances, ¿no? Y o sea, y hay una cuestión que es como de, pues, todo es depende y todo es individual. Entonces entiendo que muchos puede ser como de, a ver, yo entiendo que, por ejemplo, no sé, mi abuelo o mis padres mayores no son mi responsabilidad, pero también hay esta cuestión donde es, pues, o sea, de una u otra forma, cierto dinero mío va a mantenerlos o todo eso. Y pues desligarte totalmente, pues puede generar más sentimiento de culpa que sentimiento de bienestar, que al final del día es a lo que los queremos guiar aquí, ¿no? Entonces, entender también las situaciones, tratar de ver las situaciones de la forma más fríamente posible, pero entender también hasta dónde hay un involucramiento funcional de tu parte y hasta dónde ya también es un involucramiento disfuncional que lo único que hace es alimentar en una relación distorsionada, como decía Ara correctamente anteriormente. Entonces yo los dejaría con eso y como siempre agradecerles por estar otro martes aquí con nosotros y recordarles que si bien nos fascina estar aquí con ustedes, este es un espacio meramente de entretenimiento, esto no es un espacio psicoterapéutico y en caso de requerir o estar interesados en ayuda profesional, favor de hacerlo dirigiéndose hacia nuestra clínica, la clínica Reír por No Llorar. Aquí en la descripción pueden encontrar toda la información que necesiten y nos vemos el próximo martes. Bye, gracias. Bye.